asambleísta Andrés Roche. Gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores, creo importante si ponemos todos atención, principalmente el doctor Andino, no sé si se encuentra aquí en el Pleno. Compañeros legisladores, quisiera que me presten atención, si tienen la infinita bondad. Bueno, es importante determinar la existencia del derecho administrativo como una de las ramas del derecho público que busca interponer el equilibrio entre el ciudadano y el Estado, con toda la carga que éste conlleva. Ponerlos al mismo nivel cuando hay controversias administrativas y controversias judiciales. De allí que nace el concepto de la responsabilidad extracontractual del Estado, que conlleva que un ciudadano pueda demandar la reparación del Estado cuando éste, por acción u omisión, culposa o no, ya lo voy a determinar, le irroga un daño. Entonces, el ciudadano tiene el derecho a ser reparado por parte del Estado. Y luego viene la consecuencia de que el Estado repita en un funcionario el tema de esa reparación o la misma indemnización que le ha tocado pagar al Estado. Pero es importante detenerme sobre el tema de la responsabilidad y la legitimación activa. La responsabilidad, primero, aquí se ha detallado en el proyecto y voy a hablar de lo conceptual porque en los detalles de cada artículo lo haré en la mesa respectiva. Primero, se ha puesto la culpa grave. Parecería, cuando uno habla de culpa grave, como que es la que conlleva la máxima sanción, cuando la culpa grave lo que determina es que se lo culpa a una persona cuando ya hay la máxima negligencia, la máxima culpabilidad. Y la culpa leve es aquella en la que se culpa por la mínima negligencia. Por lo tanto, debe determinarse la culpa conceptual, la simple culpa, y no ir a la culpa grave porque estaríamos exonerando la mínima responsabilidad. También es importante, y eso sí se ha señalado, el dolo. Pero ahí cabe en la responsabilidad una argumentación importante. ¿Qué pasa con las actuaciones del Estado, legítimas, legales, en el cumplimiento del deber, que por supuesto también causan daño? Esas no causan un derecho de repetición, pero sí un derecho de indemnización. Eso es importante determinar. Y en eso hay abundante jurisprudencia y bastantes ejemplos. ¿Qué es lo que sucede? En la ejecución de una obra pública, de un túnel, por ejemplo, puede ser que en el momento de la construcción pueda darse los derrumbes respectivos y una propiedad privada se vea afectada. Aquella demanda, pues, una reparación inmediata. Es una típica figura de la responsabilidad extracontractual del Estado, pero no conlleva la responsabilidad de ningún funcionario en el cumplimiento de la ley y del deber. Hay una sentencia del caso de una persona que perdió su mano, su brazo, parte de su brazo, por temas de los cables eléctricos, del interconectado. Se comprobó que había una reparación que tenía que hacer el Estado, pero aquellas normas técnicas en las cuales debían instalarse el tendido eléctrico fue debidamente cumplido por los funcionarios. Entonces, por lo tanto, no cabe la reparación, cabe la reparación, pero no cabe la repetición. Y yo creo que en el proyecto, doctor Andino, es importante determinar ese tercer grado de responsabilidad, yo diría dentro de los conceptos, cosa que también alegó el general Moncayo y que me parece que esta es la forma de determinarlo. Repito, es importante determinar el concepto de la culpa grave y la culpa leve. Y segundo, es importante determinar que hay responsabilidad extracontractual del Estado que no necesariamente conlleva una repetición, porque se ha cumplido con la ley y el deber. Y el cumplimiento de ese deber, del cumplimiento de la ley, conllevó un daño, irrogó un daño a un ciudadano. Totalmente reparable y suele suceder. Asimismo,
creo que debemos buscar el equilibrio también, así como se busca el equilibrio entre el ciudadano y el Estado cuando son partes en un conflicto, ya sea administrativo o judicial, también hay que buscar el equilibrio dentro de la misma institución. Por ejemplo, a mí se me viene, así como se le viene a muchos a la mente algunos casos de indemnizaciones, también creo que es importante, y se me viene a la mente las posibles demandas que el Estado vaya a recaer sobre el Estado en el tema de los neonatos, por ejemplo. Y de ahí viene en calificar la responsabilidad del mismo ministro de Estado, de esa cartera. Mal podríamos permitir que también la cuerda se rompa por el lado más flaco. Y creo que es importante ahí que no sea necesariamente la máxima autoridad la que demande la repetición del Estado, sino que de oficio el mismo tribunal debe iniciar una especie de juicio de liquidación y fijarse la responsabilidad dentro del mismo proceso. No puede, me resisto a creer que el tribunal no pueda determinar una responsabilidad. Debe determinar responsabilidad, si esta fue de la máxima autoridad o de los mandos medios, sin responsabilidad de conocimiento de la máxima autoridad. Y de ahí vuelvo a tocar el tema de lo importante de definir la culpa. Yo creo que estos son los elementos más importantes que podemos determinar, doctor Andino, y creo que se puede presentar las reformas correspondientes. Obligación que tengo como legislador, acudiré a su despacho para presentarlas ya en detalle. Pero creo que es importante que se determine que también, y esto no lo he escuchado aquí, que no necesariamente la responsabilidad extracontractual del Estado conlleva una repetición. Se puede actuar en cumplimiento de la ley y he mostrado ejemplos. Y repito, cuidado los casos de negligencia como en materia de salud, que no es responsabilidad suya, doctor Andino, terminen con las sanciones en los mandos medios y no en las cabezas negligentes, en donde dice que ha habido abundante inversión, y no lo dudo, pero habría que ver en dónde ha parado, o si no ha parado, en los bolsillos de alguna ministra o ministro, como el caso de la chinita fascinerosa, que hasta hoy responde por esas inversiones públicas en materia de salud. Gracias.